Hola, bienvenidos nuevamente al curso de C++. Y en esta ocasión vamos a poner todos los conocimientos en práctica y vamos a desarrollar desde cero, utilizando lo más básico hasta, hasta ir agregando una gran complejidad. Vamos a desarrollar un pequeño juego, un juego simple, pero que utilice todas las técnicas que vayamos aprendiendo. Estoy usando, como podrán ver, Visual Studio 2012, el cual lo abrí con el link de Visual Express for Desktop porque lo tengo en inglés. Si ustedes tienen Visual C++ 2010, abrirían Visual C++ Express o lo que tengan. Y bueno, lo que vamos a desarrollar nosotros es el juego de la serpiente y lo vamos a desarrollar en una consola. Para los que no sepan lo que es la consola, vénganse aquí a todos los programas, All Programs, accesorios y Command Prompt. Command Prompt es la consola. Este es una interfaz que nos provee el sistema operativo para escribir comandos. Escribir comandos como dir, que nos lista qué directorios hay, como C dos puntos para irnos al disco duro C, que es el disco duro principal. Y antes esta solía hacer todo el sistema operativo, esto ocupaba todo el monitor, eh, y el monitor era realmente eh, capaz de imprimir 80 caracteres de ancho por 24-25 de alto. Y entonces esto era antes de Windows, era MS-DOS, era el sistema operativo que usábamos en una computadora personal. Ahora solo se nos provee como un command prompt, pero sigue siendo una consola y sigue siendo algo en lo que se puede programar. Y ahorita vamos a ver para qué nos va a servir. Por ahora le damos exit para cerrar la consola. Ok, entonces ya de regreso aquí en Visual C++, vamos a crear un nuevo proyecto. Y es muy importante que seleccionemos Visual C++ y que seleccionemos proyecto vacío. No se confundan con este que dice consola, porque es una consola de Win32. Entonces, asume que te estás comunicando con el sistema operativo en forma de Win32, que no lo vamos a ver nosotros, pero es una programación interesante entender cómo funciona Windows y su interacción con los programas. En este caso estamos enfocándonos en C++, entonces requerimos un proyecto vacío en donde podemos usar la consola si queremos. Em, entonces aquí pueden cambiar la ubicación, por defecto los voy a mandar a ustedes a mis documentos, Visual Studio Proyectos. Em, y aquí vamos a poner dos nombres, primero uno, el nombre del proyecto y otro de la solución. Yo voy a llamar a mi solución, la voy a llamar Snake, porque nuestro juego es sobre una serpiente. Y lo voy a escribir todos los nombres en inglés, ustedes pueden hacerlo en español. Y, y aquí le podemos poner, pues, paso uno, por ejemplo, paso 01, el nombre del proyecto. Puede ser igual, puede ser Snake Snake, yo para ir separando cada proyecto en un distinto paso y poder regresarme a alguno anterior y referenciarlo. Ok, entonces eso es lo que tenemos que asegurarnos, que diga C++, que diga proyecto vacío, que le hayamos dado nombre a la solución y al proyecto. Y la ubicación aquí la podemos cambiar o dejar por defecto, pero nótenla por si algún día quieren buscar sus archivos. A darle OK, como es un proyecto vacío no nos va a preguntar más. Nos va a poner aquí la, en el explorador de soluciones nos va a poner nuestra solución, que si colapsamos esto, hasta ahora solo tiene una cosa, es el proyecto que yo llame paso 01. ¿Ok? Am, y ya, y realmente tiene una lista como de carpetas que realmente no son formas de agrupar cosas en donde no hay nada. Entonces lo primero y más importante que necesitamos es un archivo de código. Código es source en inglés, entonces aquí le daríamos botón derecho, agregar, nuevo item, o como pueden ver con control shift A, yo podría tener el mismo resultado. Y otra vez hay que fijarnos el tipo de archivo correcto.
para este tipo de proyecto, pues solo tengo dos tipos principales de archivo, uno con extensión CPP y otro con extensión H. Uno es un archivo de código fuente de C++ y el otro un encabezado. Por ahora vamos a enfocarnos en este y vamos a darle un nombre que nos haga más sentido. Vamos a darle main, que va a ser nuestro archivo principal en el que vamos a trabajar y por ahora único. Entonces creamos un archivo fuente y se agrega aquí dentro del proyecto en los archivos de código fuente y nos lo abre aquí mismo. Aquí podemos tener varios archivos abiertos, sino aquí al darle doble clic estamos seguros de que el que está abierto es el correcto. Y aquí ya podemos escribir código como hemos platicado. Eh, Podemos traernos de Ideone el template, si no lo sabemos, pero vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por hacer un include de IOStream, como siempre hacemos. Si se fijan ahora es un poco más fácil porque nos ayuda a autocomplementar. Vamos a usar un using namespace std. Fíjense cómo me autocompleta. Yo con solo escribir ya me está dando opciones que yo podría seleccionar con el mouse. ¿Ok? Y en Ideone nos pondría una función main que regresa un número entero. Como ni siquiera hemos visto funciones, vamos a usar void main, que es más fácil de recordar. Paréntesis, paréntesis, se abre la llave y se cierra la llave. Y este es un programa vacío que compila y funciona, pero obviamente no hace nada. Si nos vamos aquí a construir solución, o darle la tecla F7, esto Windows lo va a compilar, bueno, Visual Studio lo va a compilar para Windows y me va a decir si hay errores o no. Si hubo algún error, por ejemplo, se me olvidó el punto y coma, cuando yo le dé F7 o Build Solution, aquí abajo me aparecen automáticamente los errores. Si están en Visual Studio 2010, a lo mejor conviene darle aquí en ver lista de errores una sola vez. Después, ya que esté ahí abajo, ya va a estar apareciendo para siempre. ¿Ok? Siempre cuando le salga un error, eh, sobre todo si es de punto y coma, noten que puede referirse a la línea anterior. Aquí me dice que hay un error de sintaxis que void debería ser predecido por un punto y coma. Y me dice que el error es en la línea 4. Si yo le doy doble clic, me lleva a esta línea. Porque él es donde se encontró el error. No quiere decir que es exactamente donde está el error. Porque si hubiéramos puesto el punto y coma aquí, pues funcionaría, pero se ve muy confuso. Realmente el punto y coma lo que indica es que estamos acabando esta instrucción. Ok, el punto y coma va después de ctd indicándole que ya es todo lo que queremos usar. Ok, entonces si yo le vuelvo a dar F7, vuelve a compilar y aquí me dice tuvo éxito y ninguno falló de todos mis proyectos en esta solución. Ok, entonces ya estamos listos para correr el proyecto y esto es lo que pasa cuando lo corremos. Le damos, esta vez no en construir, sino en debuguear o depurar, que sería la palabra correcta, iniciar depuración o F5, que es más fácil. Yo siempre uso F7 para construir y F5 para correr o depurar. Listo, en este caso yo tengo Avast que duda de este nuevo ejecutable que hemos creado. Aquí pueden ver la ruta. Si ustedes también lo tienen que avisarle a Avast que es un archivo de confianza, como yo lo hago ahora. Y ya nunca los va a volver a molestar. Cada que le den depurar o le aprieten F5, ya Avast va a confiar en ese ejecutable, aunque haya sido actualizado. Pero, ¿qué está pasando? Si yo le doy F5, algo pasa, nos alcanza a abrir la consola, pero se cierra. Y bueno, hay muchas maneras de hacer que este programa se detenga para que alcancemos a ver. Comúnmente se utiliza leer de la consola, esperar a que el usuario escriba, y eso nos daría tiempo de ver lo que está pasando. O
ejecutar algo en la consola, como el, el comando pause, que si lo ejecutamos en una línea de comando, lo único que nos dice es que apretemos una tecla para continuar. Am, yo no voy a hacer ninguna de esas, voy a hacer poner un breakpoint. Como estamos corriendo en modo de depuración, estos breakpoints van a interrumpir, como su nombre dice, la ejecución y van a parar ahí. Entonces va a pasar un poco lo mismo ahora que la F5, pero si se fijan aquí donde yo puse el breakpoint, pone una flechita. Quiere decir que no ha parado la ejecución, la interrumpió antes de que acabara. Si en este momento yo le puedo dar al Tab y pasar esa consola que se nos estaba cerrando muy rápido, porque nuestro programa no hacía nada, entonces corría, acababa y ya no había necesidad de tener la consola abierta. Eh, si se fijan aquí en nuestros proyectos, la solución, luego hay un directorio debug, ahí está el ejecutable de este proyecto paso 1. Entonces nos abrió una consola vacía, pero no hizo nada. Entonces, esto quiere decir que vamos por buen camino. eh, y vamos a hacer nuestro primer programa, pero antes de eso no hay que olvidar que este programa no ha parado. Entonces, eh, para poder correr uno nuevo o continuar, conviene pararlo ya sea con este botón que está aquí arriba de Stop o con Shift F5 como el tooltip lo muestra, eh, o continuando la ejecución, por ejemplo, con F5 de nuevo, seguimos en la línea que nos quedamos y este programa, pues lo que sigue es acabar, en este ejemplo en específico. Pero regresemos al papel y, y a ustedes les recomiendo agarrar un papel y pensar qué casos, eh, qué pasos necesitan seguir, necesitan decirle al procesador, al compilador que haga para, para hacer nuestra serpiente. Entonces vamos a empezar de una manera muy sencilla, vamos a empezar con un carácter. Imaginemos en esa consola un carácter que aparece en alguna coordenada y se empieza a mover. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, la primera cosa que necesitamos saber es cómo poner caracteres en la consola. Y el problema es que cuando ponemos caracteres en la consola van a salir en donde está el cursor y el cursor siempre está arriba a la izquierda. Entonces eh, vamos a apoyarnos en Google primero y ahorita no es necesario que aprendan esto. En Google pongan go to xy, go to xy, go to xy, como lo quieran ver, y luego windows.h. Y ponen eso, este primer link que nos aparece es una pregunta que alguien hizo, de cómo hacer un gotoxi, que es algo que se hacía antes en programación, cómo hacerlo en Windows, y nos aparece esta función con este include. Entonces esto vamos a copiarlo y nos lo vamos a llevar a nuestro programa y lo vamos a poner aquí entre main y las líneas que ya teníamos. Este include puede ir en cualquier lugar, pero tiene que ir antes de gotoxi o go to xy. Y vamos a darle clic aquí al menos y lo vamos a cerrar. Por ahora, olvídense que existe, esto debe de seguir compilando. Si le damos con F7 no nos debe de marcar ningún error. Si nos marca algún error, algo no copiamos bien o no incluimos el Windows H al momento de copiar. Pero esta función la hemos traído acá para estar en el pensando en lo que vamos a hacer. Entonces, con esa función, lo que ustedes tienen ya de gratis es mover el cursor a cualquier parte de la pantalla. Entonces, sin saber mucho, pensemos en qué pasos necesitaríamos hacer para poder mover un carácter por la pantalla, sabiendo dos cosas: cómo escribir un carácter en la pantalla y cómo mover el cursor. Cada que escribamos un carácter en la consola,
va a salir en donde esté el cursor. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es mover el cursor. Entonces, empecemos muy sencillo. Vamos a imaginar que queremos un carácter que empieza en una coordenada, eh, puede ser fija, puede ser, vamos a pensar en la 13-12. Esto quiere decir la columna 13, renglón 12. Recuerden que la consola tiene 80 columnas y 24 renglones. Esto lo pondré más o menos a la mitad verticalmente y un poco a la izquierda, pero no totalmente pegado, eh, horizontalmente. Entonces, ¿cómo harían eso? Y piensen en unos pasos antes de escuchar mi solución y pónganle pausa. Eh, si necesitan un primer paso, pues yo lo primero que haría sería usar esa función. Y estamos hablando ahorita en pasos genéricos. Todavía no estamos viendo cómo hacer eso. Ya sabemos que tenemos la función que nos mueve el cursor. Entonces, si queremos escribir en la 13, bueno, 10, vamos a usar el ejemplo de 13:10, em, tenemos que mover el cursor a la 13:10. Ok, sería el primer paso. Es lo más sensato. No puedo tratar de escribir el carácter si no he movido el cursor. Y no tiene ahorita mucho caso hacer algo más antes. Después el siguiente paso también es un poco obvio, es imprimir ese carácter. Yo voy a usar un asterisco, una estrellita, el carácter que en mi teclado está arriba del 8, porque mi teclado está en inglés, pero para algunos puede estar a la derecha de la P, si no me equivoco, si su teclado está en español. Entonces eso nos pone un carácter, pero ahora, ¿cómo lo movemos? Bueno, pues en computación y en videojuegos, los personajes y las balas y todo se mueve de la misma forma. Y la forma en que se mueve es como en las películas. Primero se pone en un lugar y después se pone en otro. ¿Ok? En las primeras películas lo que pasaba era que la fotografía cambiaba. En este caso lo que tenemos es el mismo monitor y, y de hecho tenemos algo todavía más limitado. Tenemos una consola que solo escribe caracteres. Entonces, si yo quisiera mover ese carácter, tendría que escribirlo en otro lugar, pero antes tendría que borrarlo de donde está. Entonces, si voy a hacer eso, las cosas pueden pasar muy rápido y a lo mejor el ojo lo va a ver un poco raro, no va a parecer que se mueva. De hecho, en este ejemplo probablemente nunca parezca que se mueva, pero un paso sensato sería, bueno, si el primer paso es mover el cursor al lugar correcto, el segundo es dibujar eh, lo que queremos dibujar, en este caso escribir un carácter. Un buen tercer paso después de escribir un carácter, o siempre después de escribirlo, o de ya tener todo en la pantalla, sería esperar, esperar muy poquito. 200 milisegundos es un quinto de un segundo, no es nada, pero a lo mejor le damos el tiempo suficiente al ojo para que alcance a ver este carácter antes de que lo borramos y lo pongamos en un nuevo lugar. Entonces así nos aseguramos que pasa un poquito más de tiempo el carácter viéndose que no viéndose, o viéndose en distintos lugares. Podemos después mover este tiempo, además de este tiempo también nos imprime en cierta velocidad. Cuanto menos nos esperemos, más rápido se va a mover ese carácter, cuanto más nos esperemos, más lento. Entonces, eh, para esta primera prueba solo queremos moverlo al siguiente lugar. Entonces, lo que hacemos, lo que seguiría sería borrarlo. Yo no voy a ir a dibujarlo y después borrarlo. Yo primero lo borro y después lo dibujo. Eh, Ustedes pueden decidir que para efecto de su serpiente, que se vea más realista el movimiento, que van a escribir un segundo carácter y rápidamente regresarse y borrarlo. Entonces a lo mejor el ojo alcanza a captar esos dos existentes. Yo me voy a pegar un poco más a la mecánica normal de los videojuegos, que es eh, genero toda la pantalla y la pongo
a la vista del jugador, y mientras tanto ya estoy generando una pantalla en, en- en el fondo que no se ve y hago un switch rápidamente. Entonces, para hacer algo similar, yo lo que haría sería borrar rápidamente, y para eso pues necesito ir al mismo lugar. Para el que diga, bueno, si ya el cursor está ahí, ¿para qué necesitas volverte a ir para ahí? Bueno, recuerden que los cursores, aún en Word, ni siquiera en la consola, en cuanto escribes un carácter, el cursor se mueve a la derecha. Entonces tengo, digamos, que regresar el cursor eh, para poder borrar. ¿Qué es borrar? Pues nada más imprimir un espacio. Es el carácter espacio, va a reemplazar el carácter que estaba en esas mismas coordenadas. Si yo escribiera una A, desaparecería el asterisco y aparecería una A. Si yo escribo un espacio, se va a desaparecer el asterisco y no va a haber nada. Entonces ya imprimí mi estrellita en, pues por ahí en un lugar de la pantalla, me espero a que se vea y luego la borro. Si lo que queríamos era que se moviera tantito, lo siguiente sería eh, pues volverla a imprimir. Y como lo quiero mover a la derecha, no tengo ahora sí que mover el cursor, aunque a lo mejor eh, lo requiramos más adelante. Pero asumiendo que ya el cursor se movió, ya simplemente puedo imprimir porque ahora ya no está en la 1310, ahora está en la 1410. ¿Ok? Y luego ¿qué hago? Pues esperar 200 milisegundos más. Con esto me regreso, aviso al estudio para implementar eso. Pero si ustedes pensaron algo distinto, pueden implementar eso algo distinto, o si les hace más sentido mi solución, si fijan solo son pasos. Es un poco pensar como programador en pasos simples, claros, y que siempre nos den un resultado conciso y que el compilador pueda entender para que el ejecutable se lo diga al procesador. Entonces, pues nuestro primer paso era mover el cursor. ¿Ok? Mover el cursor, yo ya les había dicho que es con esta función, gotoxi, y que no quiero que sepan cómo funciona ni cómo se declara, simplemente que la copien de Google y ahí la tengan, que ya compile. Y la forma de usarla es llamándola con su nombre. Goto, go, oh, perdón, go to XY, ¿correcto? Y luego paréntesis, y luego va la coordenada X, coma, la coordenada Y. La coordenada X quedamos que era 13 y la coordenada Y, pues yo solito me peleé entre 12 y 10. Dejemos el 10 y pongamos un punto y coma. Ok, esto por ahora entiendan que todo es obligatorio, los paréntesis son obligatorios, la coma es obligatoria, el punto y coma es obligatorio, el nombre en minúsculas es obligatorio. Claro, le podemos cambiar el nombre a ustedes si quieren, pero cámbienselo aquí también. Pueden poner mover cursor y usar aquí mover cursor o lo que sea, pero siempre con las mismas mayúsculas y minúsculas. Em, entonces, vamos a compilar con una sola línea de código que no hace mucho y, y va a arreglar errores si los tiene. Y luego con F5, compilé con F7, ahora voy a correr con F5 eh, y con mi breakpoint aquí le voy a dar al Tab para ver lo que hizo. Tengo exactamente la misma consola, pero noten dónde está el cursor. Está pues más o menos en la 13ª columna y el 10º renglón. Los, los caracteres son más altos que anchos, por lo tanto la tercera columna es un poco más angosta que el 10º renglón. Y más adelante aprenderemos más sobre esto, pero fíjense cómo esa función que yo copié de Google y que no quiero saber qué hace ni cómo lo hace, eh, me da el resultado que yo espero. Mover el cursor a las coordenadas que yo necesito. Ok, entonces ya puedo parar mi programa ya sea con stop o continuándolo. Y ahora sí, entonces nuestro primer paso era mover el cursor a una coordenada. Nuestro segundo paso era imprimir el carácter. Y como ya tenemos el include IOStream y el using namespace std,
Ya podemos usar cout simplemente como cout, con cualquier número de espacios, y el operador de flujo hacia el cout. Noten la dirección va hacia el cout. Entonces yo puedo ya sea usar la constante eh, de carácter o la constante de string. Vamos a usar la de carácter para los que vieron los primeros videos. Y vamos a escribir tal cual el carácter asterisco, pero rodeado de estos de los apóstrofes, de la comilla simple, no doble. Ok, aquí pueden ustedes escribir cualquier carácter y aquí cualquier número de espacios, pero cout debe estar en minúsculas y estos dos menor que tienen que estar juntos porque no son dos menor que, son un solo operador de flujo hacia la izquierda. Ok, vuelvo a dar F7 para ver si esto funciona. En los siguientes videos ya no me voy a ir tan lento, pero por ahora como estamos empezando, vámonos paso a paso. Y vuelvo a dar F5. Y ahora que ya pasaron dos cosas, quiero ver cómo va la consola. Ok, movió el cursor, imprimió el asterisco y aparte lo volvió a mover al hacer el cout, lo que les decía, el cursor ahora está en 14:10. Ok, entonces otra vez F5, se acaba nuestro programa. Y luego decir, bueno, vamos a descansar un rato, a no hacer nada para que el ojo humano vea el, el asterisco. Si quieren podemos no hacerlo para que vean lo rápido que es el procesador y por lo que ese paso era necesario. Y nos podemos saltar al siguiente paso que es volver a ir a la misma coordenada, a la 13:10. Y esta vez imprimir en la consola, cout es console output, imprimir el carácter espacio. Ahí sí es necesario un solo espacio. Después imprimíamos el carácter asterisco otra vez y volvíamos a dormir. Entonces eh, no voy a volver a dormir, sino que lo voy a compilar así y lo voy a correr. Vieron, todo pasó muy rápido. Cada uno de estos pasos es lo suficientemente sencillo para que los procesadores modernos lo hagan súper rápido. Entonces, eh, ahora sí, ¿dónde queremos dormir? Bueno, después de cada vez que imprimamos ese carácter que sí queremos que se vea. Para poder dormir necesitamos haber incluido Windows, pero ya lo hicimos por lo de GoToXY. Entonces, simplemente con mayúscula le damos sleep y paréntesis y el número de milisegundos que queremos dormir. Habíamos dicho 200. Cerramos paréntesis y cerramos punto y coma. Noten como cada instrucción de estas sencillas termina en punto y coma. Ok, y como buen editor de texto podemos copiar con control C y pegar con control V. Ok, le damos F7 y le damos F5. ¿Lo alcanzaron a verse mover? Todavía es un poco rápido si lo hiciéramos más veces. eh, a lo mejor se vería ya más el movimiento. Déjenme subirle un poco a este slip nomás para efectos de esta prueba. Ok, ahí se alcanzó a ver un poquito más. Ya si exagero y hablo de 2000 milisegundos, que son 2 segundos, esto se vería más o menos así. Ok, ya no es un movimiento muy realista, estamos de acuerdo. Ya se ve como que se queda quieto y después se mueve y después perdemos la consola. Pero para un primer programa y una base en la que solo hablamos de expresiones constantes y solo establecemos un poco las normas y las instrucciones con las que vamos a jugar, que son mover el cursor, imprimir caracteres y descansar o hacer que más bien que el procesador descanse y pierda algo de tiempo. Y con eso van a ver cómo poco a poco se va a ir armando un pequeño videojuego
Pero si no lo han hecho ya, este es buen momento para que vayan y hagan toda la práctica. Si algo no entendieron, regresen al video y de preferencia traten de hacerlo sin ver con lo que hayan entendido y se van a encontrar errores de que les faltó un punto y coma, de que pusieron alguna mayúscula y, y después pueden regresar y ver o tratar de corregirlo ustedes mismos, que es la mejor forma de aprender. Entonces, hasta aquí con este video y vámonos al siguiente paso.